Bien, le quería contar algunas cosas que no se pueden contar en mensajes, es muy difícil explicar de qué se trata, qué es, cuál es la idea. En realidad las constelaciones es una disciplina muy nueva. Llegó acá a la Argentina en el 99 y hasta el año 2005-2006 había 7 personas por cada promoción estudiando constelaciones. Diría que recién en el 2005-2006, hará unos 8 o 9 años, empezó a tener eh, la gente más conocimiento, ni siquiera conocimiento, a escuchar más de esto, qué es, qué no es. Y en realidad vieron que en cada tiempo en cada momento de la historia van surgiendo cosas de todo tipo, no sé, un tratamiento médico determinado, en algún momento surge la operación de corazón, por ejemplo, y a partir de ahí cambió todo, o un psicólogo en particular, un filósofo en particular, descubrimientos de la ciencia y las cosas se van acomodando y empiezan a haber un montón de eh, recursos nuevos que responden a una realidad nueva, a tiempos nuevos, a velocidades nuevas. Entonces, podríamos decir que las constelaciones es algo de eso. No es terapia, eh, no es una disciplina, le voy a contar qué es, pero aparece ¿para qué? Para poder dar soluciones, para poder sanar, para poder ver en profundidad y en alta velocidad, ¿sí? Poder expandir un montón de cosas, conciencia en general, poder ver lo que no veíamos, mover en el mismo momento, encontrar nuevas comprensiones, así. Y diría, es un elemento de nuestro tiempo muy nuevito, tanto que la gente cree que son cuestiones esotéricas, ocultas, raras, y está totalmente de la mano de la ciencia. La ciencia en este momento lo puede explicar las constelaciones, se pueden explicar, y para explicar eso hay algunas ramas de la ciencia que son, por ejemplo, todo lo que es conciencia sistémica. ¿Qué sería eso? Esa conciencia de que no estamos aislados, sino que somos uno, estamos conectados, sobre todo en nuestro sistema familiar. Tenemos también cuestiones como, por ejemplo, la física cuántica, con un montón de fenómenos que se van descubriendo y que se van conociendo, y nos vamos dando cuenta que pasa también en nuestras relaciones. Ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que estuvieron juntas se separan después y permanecen juntas, y una influye a la otra y viceversa. Imagínense en una pareja, ¿eh? Este efecto. Nos separamos, estamos en otro lado y estamos conectados. Cuanto más fuerte es el vínculo, más fuerte es eso. Pero de repente, claro, estamos queriendo iniciar una relación de pareja, por ejemplo, pero estamos conectados con la anterior. Epa, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo manejamos? Y nosotros nos concebíamos a nosotros como independientes. No tanto, no tanto. Entonces, empiezan a descubrirse cosas increíbles por la cuántica, por ejemplo. Después tenemos otra cuestión más que es otra de las patas, que son los órdenes del amor, que les comentaba Sandra recién, que son como, ¿qué decir?, autopistas que nos aseguran tener relaciones que fluyen, que funcionan, que no hay mayores dificultades, sabemos cómo movernos, sabemos qué pasa cuando nos salimos de la autopista, cuando nos corremos, ¿eh? Cuáles son las consecuencias, consecuencias familiares, consecuencias con nuestros hijos, consecuencias en el trabajo, consecuencias en la salud y otras cosas más. Eso es una gran cosa que nos regala Hellinger también. Y también lo que es campos.
Campos no es el lugar de tierra donde se siembran cosas, sino que son memorias, conciencias que están funcionando, activas, operativas y que inciden en nuestro presente. Entonces hay veces que nosotros no podemos lograr lo que andamos buscando porque estamos bajo el influjo, bajo las fuerzas que nos van condicionando que vienen de esos campos de memoria. Entonces, en todas estas cosas aparecen las constelaciones y se muestran como algo muy potente, muy simple, muy sencillo, muy profundo, que nos permite ver y sanar, ver y sanar todo. Y de ahí que, bueno, estamos iniciando un nuevo ciclo, es la generación Es octava. Octava generación, octava. el segundo grupo de la octava generación. La octava generación de consteladores, pero que, a ver, no necesariamente esto es para consteladores. Y eso lo queríamos contarles también. Esta formación, ahora les voy a mostrar un grafiquito para que lo vean bien preciso, pero tiene dos momentos. La primera fase que coincide con el primer año, que es un trabajo personal, más que nada. Es un trabajo de autoconocimiento, de transformación, de aprendizaje. Abrimos los ojos a otros espacios nuestros. Empezamos a entender los órdenes. Y diría, en el transcurso del primer año, cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de ver, realmente. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver cómo funcionan algunas cosas, la empezamos a ver en todo y ya no hay vuelta atrás. Vemos, por ejemplo, los desórdenes que se producen en los grupos familiares. Vemos, por ejemplo, que estoy prisionero, por decirlo así, de una repetición transgeneracional. Y no me doy cuenta. Y repito, y repito, y repito, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo. Y de repente nos preguntamos, ¿pero qué pasa acá? Siempre caigo en lo mismo. Siempre me junto y termino reunido con el mismo tipo de personas. Siempre tengo la misma dificultad con el dinero, tras. Y así, cientos de preguntas. ¿Cuál es la característica? Que no terminamos de entender qué pasa. Ya hemos visto, hemos hecho distintos tipos de terapias, si se quiere, y no encontramos soluciones. Se nos queman los papeles y lo tradicional no está llegando a determinados espacios que maravillosamente las constelaciones lo están haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una adicción. ¿Por qué se repite la adicción? Y podemos decir montones de cosas pensadas por nuestra cabecita diciendo esto pasa por esto. Y cuando hacemos las constelaciones nos damos cuenta cuáles son los orígenes, por ejemplo, de esa adicción, de esa enfermedad, de esa conducta repetitiva, ¿sí? Entonces, este primer año es justamente el peso de todo ese primer año que en el caso del grupo que arranca ahora el 20 de julio, es desde fin de julio hasta febrero, nos metemos, nos sumergimos profundamente en el conocimiento de lo sistémico. Empezamos a aprender, entender y a verificar en nuestra vida los fenómenos sistémicos que se dan. ¿Qué sería? Porque ¿qué es sistémico? Que no entendemos bien. Y capaz que yo estoy, vamos a decirlo así, medio bruto, que estoy conectado con alguna persona de mi sistema y estoy como con un cable que me une y estoy haciendo lo mismo que el otro, o que estoy viviendo mi vida en base a lo que le pasó al otro. Ejemplo, abusos, mujeres abusadas, hace 3 generaciones, 4 generaciones atrás, y las hijas abusadas, y las nietas abusadas, y los que vienen ahora, ¿qué? También
O bien repetir situaciones de tener deudas todo el tiempo. Y seguir pagando, pero seguimos teniendo deuda y seguimos teniendo deuda y empezamos a entender que no es solamente una conducta mía solo, aisladito, sino que tiene conexión con algunas personas de atrás que no se responsabilizaron de las cosas que hicieron y de sus consecuencias, y resulta que ahora yo estoy pagando lo que ellos no pagaron, por dar un ejemplo. Y sin embargo nosotros decimos, ¿pero de dónde sale esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, este año empezamos a expandir el conocimiento y la conciencia de esto, y empezamos a ver todo desde otro lugar, desde otro lugar. El otro punto fundamental de este año es justamente los órdenes del amor de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, donde nos dicen algo así como esto. A ver, hay una ley, mejor dicho, hay un fenómeno que es la gravedad. Y hay una ley, una fórmula que la describe, ¿sí? Si vos te asomás al balconcito y seguís como si nada ocurriera y estás en un quinto piso, te va a pasar tal cosa. ¿Está? Pero si acá no hay nada, no veo nada, salgo y ¿qué puede ocurrir? Nada. Sin embargo, salgo y lo primero que hago cuando estoy en caída libre del balcón es darme cuenta que había un orden que tenía que respetar, un fenómeno que tenía que respetar. Pero como no lo respeto, caigo por el balcón, me quiebro, me mato, termino, ¿qué? Viviendo y padeciendo las consecuencias de determinado orden que no respeté. Todo el universo está ordenado y organizado por estos órdenes. Bueno, ¿qué hace ver? Por ejemplo, nos dice, miren, los órdenes en las relaciones son estos, los que él descubrió. Dice, cuando nosotros nos apartamos de este orden, le va a pasar lo mismo que asomarse al balcón y tirarse. No respeto la gravedad y por lo tanto me tiro. No sigo este orden, por lo tanto va a pasar esto. Por lo tanto va a haber enojo, por lo tanto las relaciones se van a romper, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en este primer año no nos preocupamos tanto por si soy constelador o no soy constelador. Eso va a ser motivo del segundo año. Ahora les voy a mostrar un grafiquito. Eh, y nos dedicamos a nosotros. Vamos aprendiendo, constelando y recontra mega constelando. Viendo algunos conceptos, pero constelando. Viendo ese concepto que vimos, ese orden, pero aplicado a mi vida, aplicado a lo que me está pasando, aplicado a lo que estoy viviendo. Cualquier cosa que sea lo que esté viviendo. Temas económicos, temas de enfermedades, temas de trabajo, temas de familia, padres, hijos, problemas entre hermanos, problemas de herencia, problemas de dinero, todo tipo de problemas que hacen en nuestra vida. Y estamos metidos ahí de cabeza, no solamente tratando nuestro tema, sino que además aprendiendo cómo resolver nuestros temas. ¿Se entiende más o menos? Cualquier cosita me preguntan, ¿eh? Yo largo a hablar y me cuesta parar después. O sea que me frenan y cualquier cosita me preguntan. Entonces, miren, les cuento en qué consiste esto. A ver, a ver, a ver. Acá está. Bien, ¿alcanzan a ver ahí? ¿Eh? ¿Ven Sí. este dibujito? Bien, ok. Bueno, la formación completa tiene tres fases, tres periodos. El primero es el que le hablaba recién, la formación personal. El trabajo de transformación personal, y juro que es una transformación. Eh, eh, Ponemos el foco, el centro en nosotros, en nuestras cuestiones, en nuestros problemas, y vamos resolviendo, vamos viendo, vamos aprendiendo todo eso, ¿sí? Un segundo, una segunda fase que se encaja justo con el segundo año, donde ya ahí siguen aquellos que quieran dos cosas.
Uno, certificar como formadores, como facilitadores, en este caso, nuevas constelaciones. Después les digo lo que es eso, nuevas constelaciones. Y aquellos que quieran hacer un camino espiritual. No se asusten cuando digo la palabra espiritual, ¿sí? Pero lo es, lo es. Es un camino en el cual encontramos elementos, algunos de ellos que fueron dichos desde la más remota antigüedad, otros que fueron dichos en determinados momentos de la humanidad, o por distintas religiones, etcétera, etcétera, pero que convergen en este ser constelador, ¿eh? Y que son no solamente aprendizajes, sino también constelaciones, de dónde estoy, de cómo me posiciono respecto a el espíritu con mayúscula. Pero acá estamos hablando de espíritu y vemos qué es esto, qué ocurre, de qué estamos hablando. Las constelaciones son las nuevas constelaciones de Hellinger. Les recuerdo que hay algunas que son viejas y otras que son nuevas. Las constelaciones son un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Algo que ocurre, algo que acontece, algo que nos damos cuenta que está en desarrollo porque lo estamos viendo. Por ejemplo, un fenómeno meteorológico, un rayo, de repente el rayo ocurre. No estamos pensando tanto por qué ocurre, simplemente fenómeno es algo que ocurre. Bueno, las constelaciones, ¿saben qué son? Es un fenómeno que consiste en lo siguiente. Es algo de naturaleza espiritual que se manifiesta en la materia. De repente vemos la materia. Cuando decimos naturaleza espiritual, no estamos hablando de religión, estamos hablando de algo que no es material. ¿Sí? No es materia. Una memoria no es materia. Entonces, ¿qué sería? Hay un montón de información no consciente que está en estas memorias y que se materializa para nosotros. Y la vemos. Lo estamos viendo, se nos muestra. Alguien o algo nos muestra esto y nosotros estamos en presencia de eso que se nos está mostrando. ¿Se entiende? Entonces, primero, en este primer año vamos a estar viendo nuestras cuestiones personales. Digamos, el primer año es yo. El segundo año sería tú, ¿sí? Nosotros. Ya va un poco más allá de yo, ¿sí? Y eso nos obliga de alguna manera a hacer un camino donde empezamos a incorporar la espiritualidad como una realidad y no como algo raro que anda dando vueltas por ahí y no sabemos bien qué es. ¿Está? Bien, la tercera parte, para aquellos que la certificación. claro, mantienen, es el proceso de supervisión y certificación para los que después certificarán como facilitadores de estas constelaciones. ¿Está? Entonces, rebobinando, en el primer año nos enfocamos mucho en sistémica, muchísimo en sistémica. Esto solo es oro en polvo, ¿sí? Es un descubrimiento para aquellos que no han tenido la suerte de poder meterse en esto, un descubrimiento increíble. Increíble. Dejar de moverme como yo mismo, metido en mí, solo en mí, para abrir y comprender que las cosas que van pasando, lo de uno lo afecta y mueve al otro, y lo del otro a uno, y uno al todo, y el todo a todos, es una cosa impresionante. Y nos empezamos a mover y a ver en todos lados esta lógica sistémica que explica montones de los fenómenos que pasan en la familia y no nos damos cuenta que son. Les decía, también enfocamos en órdenes del amor de Bert. Otra bolsita de oro en polvo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Imagínense, papá, mamá. Papá se va por alguna razón, porque se separan, porque se mueren, lo que sea. ¿Eh? Y de repente, no conscientemente, el hijo, la hija, detecta ese hueco, ese agujero que deja el padre y el dolor que tiene la madre por ese agujero que dejó el padre. Entonces, hacemos movimiento, nos movemos para tapar ese agujero y que mamá no sienta ese dolor, y con ese movimiento nos hemos desordenado y empezamos a tener, por ejemplo, consecuencias como: tengo problemas con la pareja, no tengo pareja, tengo problemas con la abundancia, tengo problemas con el trabajo, y así siguen montones de otras cosas, ¿sí? Es decir, primer año tenemos para hacer guiso, dulce de leche y un montón de otras cosas más, y verdaderamente esto nos cambia nuestra vida y vale la pena hacerlo por sí mismo. Ahora bien, está esta otra segunda parte, donde nos metemos ya más profundamente en las constelaciones, aprendemos a hacer constelaciones y simultáneamente a hacer un camino espiritual muy importante. Yo te quiero agregar, y de profundización del camino que se hizo en el primer año. También, porque se profundiza sobre todo lo que estuvimos haciendo. Se va más adentro. Es verdad. Bien, y concretamente, ¿en qué consiste cada uno de estos periodos? Bueno, cada año tiene 10, nosotros llamamos módulos, como si me dijeran que son 10 bolillas, unidades, ¿sí? Que tienen una temática, que ahora se las muestro rapidito, pero además de eso, tenemos en el primer año 5 clínicas de constelaciones, 80 horas de taller, además de las constelaciones, y un examen de 100 preguntas, no para, ay, examen, sino un autoexamen, para que ustedes puedan chequear, a ver, ¿dónde estoy? ¿Me falta, no me falta? ¿Qué me ocurre? Lo mismo pasa en segundo año, y en la parte de supervisión, aquellos que quieran, hay 2 módulos donde ya constelan ustedes y nosotros vemos a ver qué tal, cómo andás, qué pasa, dónde está floja, dónde está bien, y le damos un feedback, no para poner una nota, eso es de otro paradigma, sino para que puedan realmente apuntalar lo que está flojo y pulir lo que está bien, ¿no? Yendo a... ¿Alguna preguntita acá? Díganme cómo andamos, ¿eh? Sí, yo tengo una duda. Sí, dale, Quería todas. saber, cuando hablamos de sanar, eh, pienso que también sanamos a los descendientes, sanamos al sistema que nos rodea, ¿sí? Sí, mira, en principio, a los que siguen, ¿tenés hijos? Sí. Bueno, por ejemplo, cuando vos movés algo y resolvés un conflicto, tus hijos quedan liberados de eso. O sea, primero aliviamos a nuestros hijos. Nos aliviamos nosotros también, pero como nosotros somos una parte del sistema, cuando nosotros resolvemos, es el sistema mismo el que está resolviendo. Por ejemplo, la mano tiene un problema. Supongamos que este dedito lo resuelve. Listo, la mano resolvió, porque era la mano la que tenía el problema. El que se encargó de resolver es este dedo, o este, o este. Pero con cada uno, el sistema en su totalidad va resolviendo. O sea, el 100% como decís, y, y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Se sanan cosas del pasado? No es exactamente así, pero algo de eso hay, ¿sí? Es el sistema en sí mismo, a través tuyo, sana todo eso. Sana el árbol. Sana el árbol, sí, sana. Gracias. Es muy sanador, muy sanador. A ver, me quiero apurar un poquito. Estamos acá. Bien, acá. Virginia, Sí. ¿qué serían las clínicas? ¿Cómo serían? Sí, buena pregunta. Yo me pasé de largo. La clínica es una jornada donde constelamos. Nos juntamos ¿Como todos. los talleres? A ver. Es como un taller, pero con explicaciones, Sí, por decirlo de una manera. Perfecto. Claro.
con explicaciones y con preguntas. Che, voy a decir, pero, che, escúchame, pero esto no lo entendí, ¿qué pasó? No, mira, pasó tal cosa, tal otra, pero ¿y por qué Buenísimo. tenía la cara así? Y por tal y tal, mirá, y fíjate, o sea, Ujú. es un encuentro muy charlado, muy conversado, donde la idea Como es conocer los símbolos. todo, todo, Y ahí, todo. ahí en las clínicas, únicamente los quienes participan son o alumnos de la formación de primero o de segundo año y exalumnos, o sea, todo es en el ámbito de formación. Está perfecto. ¿Sí? No es como en un taller en que viene la persona que desea sanar su cuestión y aquel que quiere aprender y está un poco todo, cada uno con el objetivo que tiene. Acá solamente el objetivo es de aprendizaje y para aprender y hacer ese aprendizaje hacemos constelaciones. Buenísimo. Bueno, Gracias. esto que ven acá, sí. Sí, iba a aclarar. Cuando Cecilio hablaba de los 10 módulos, de acuerdo al grupo, se da en el formato que se da, ¿no? Se dan esos 10 unidades, de 10 temas, que es esto que se está mostrando acá. Las clínicas, nosotros hacemos una por mes y por cada año ustedes eligen cuándo quieren hacer las 5 que son requeridas, ¿sí? Pueden hacer las 5, pueden hacer más, todas las que quieran, pero mínimamente se requieren que asistan a 5 por año, ¿sí? Bien, bueno, lo que ven acá son, digamos, los títulos de las 10 unidades, módulos que Las 10 materias. vemos, las 10 materias que vamos a ver, por decirlo así. Bien, las 10 bolillas. 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 Sí, de madera, aparte, bolillitas de madera. El primero es introducción a las constelaciones. Suena muy a introducción. Lo único que le puedo decir que con esta introducción, y disculpen la palabra, quedamos culo al norte todos, ¿sí? Porque es un ingreso directo sobre las 4 o 5 patas que sostienen a las constelaciones, y de entrada vamos nosotros metiéndonos ahí, constelando también. Es decir, es una introducción, ¿cómo diría? Se ven las bases, es como que se plantan las bases Sí, de lo que vamos a hacer se después todo plantan el las año. bases. No, no es una introducción como estamos acostumbrados, esto de, y nos hablan de algo, introducción. No, no, no. Vemos algunos minutos la historia, el historial, qué pasó, y después, trum, De cabeza. de cabeza, ahí nomás. Lo digo por introducción, parece otra cosa. Nos metemos en las bases y constelamos las bases. El segundo módulo, nos metemos 100% en sistemas. Vemos qué es un sistema, cómo funcionan las cosas como un sistema. Vemos que están conectadas. Vemos que entre el hijo, el padre, la madre, la abuela y todo lo demás, hay hilos invisibles que nos conectan. Y lo que va pasando con uno va afectando a los demás. Entonces, acá nos metemos de lleno, ¿sí? En, ¿cómo se dice? La problemática de los sistemas, cómo funciona. Y ahí empezamos de una. Ahí, acá me están mostrando, tenemos, para los que empiezan ahora en esta modalidad semanal así, son las 2 primeras clases corresponden a esto, ¿está? Y así, depende de cada módulo, tienen distintas cantidades de clases. Pero acá nos metemos con sistemas. Después venimos en este tercer módulo a ver emociones y soluciones sistémicas. Y nos vamos a desayunar de cosas como que lo que yo estoy emocionando no es solo porque responde a una cuestión que está ocurriendo. De hecho, eso pasa. Tengo de repente acá al lado mío una víbora yarará que me está corriendo y evidentemente me va a dar miedo, voy a huir o me congelaré, no sé, pero es emociones que responden a lo que está pasando. Pero hay otras que no. Hay otras que las traemos y no sabemos de dónde. Vivo con una tristeza o con un enojo permanente y no sé por qué.
ya no tiene que ver con lo que está pasando ahí. Y como les decía, nos vamos a desayunar que estoy emocionando por cosas que pasaron atrás. Y si yo no me doy cuenta de eso, voy a estar viviendo mi vida inmerso en una tristeza, inmerso en una angustia, en un enojo o lo que sea, sin encontrar nunca la razón por la cual pasa eso. Bueno, cuando empezamos a ver esto y constelamos esto y nos empezamos a liberar de emocionalidades del pasado y solamente a vivir con nuestras emocionalidades del presente, ¡ay, mirá, qué bueno! Antes no quería ir a bailar, ahora tengo ganas de ir a bailar, o lo que sea. ¿Eh? Un módulo muy importante y encontramos en este módulo las soluciones a esos problemas. En el cuarto módulo nos metemos de lleno, una vez que ya tenemos lo anterior más o menos integrado, en los órdenes y fuerzas del amor. Es decir, estos órdenes, estas leyes que gobiernan los sistemas. ¿Y qué sería órdenes del amor? Muy simple. El amor, según decía Hellinger, fluye en el orden. La fuerza y la creatividad fluyen en el orden. Pero no es en la prolijidad, no tiene que ver con eso. Fluye cuando nosotros nos mantenemos y vivimos en esos órdenes del amor. Una diferencia enorme. Vivir en el desorden y vivir en el orden es tremendo. La palabra orden a veces tiene mala prensa porque nos hace acordar a otros momentos de nuestras vidas y tenemos como cierto rechazo al orden. Acá, más que órdenes, diría, son, ¿cómo decirlo? Alas que se nos regalan para poder volar y llegar a determinados lugares, donde el amor fluye, donde el enojo se retira, donde básicamente se produce la reconciliación y la reunión. Y todo empieza a fluir y me empiezo a aliviar y empiezan a irse las enfermedades. Bien, seguimos en el quinto con pareja. Les dije algo de pareja antes con esto del entrelazamiento cuántico. Sí, acá yo puedo... ¿Sí? Estos 4 primeros módulos serían como la parte general que incluye todos los órdenes, fuerzas y cómo funciona en nosotros, en nuestro sistema, en todos los anteriores, en forma como general. Bien claro, bien en conjunto, integrado. A partir de ahí, los módulos que siguen, que es lo que va a seguir, Sí. es como que está enfocado en un área de la vida, cada uno específicamente en un área. Y empezamos, acá lo ven, el quinto es pareja. Pareja. De nuevo, para hacer dulces, guisos, postres y licores. Todo. Esto nos toma varios encuentros. Nos metemos muy profundamente. Y vemos, por ejemplo, cuáles son los órdenes que no pueden ser rotos en la pareja. Por ejemplo, el equilibrio entre el dar y el recibir. En cuanto la pareja empieza a dejar y abandonar este orden del equilibrio, o sea, nos vamos metiendo en el desorden, no les puedo decir la cantidad de consecuencias que tiene la relación de pareja. Es enorme, enorme. Empezamos a detectar las consecuencias del desorden. Ejemplo, malestar, insatisfacción, no encuentro mi lugar, no me siento cómodo, o tengo un enojo permanente, o tengo fastidio, etcétera, etcétera, y no entendemos por qué. Y de repente decimos, ay caramba, ¿sabes qué pasa? Que están desequilibrados. ¿Y qué hacemos? Nada, equilibramos un poco. Y eso automáticamente genera un alivio y nos permite volver a pareja, pares. ¿Alguna de ustedes no se sienten por momentos un poco mamá de su pareja? ¿O como que me encargo de muchas cosas y que el otro parece un nene o parece una nena? Bueno, ahí estamos en presencia
de un desequilibrio que después muy fácilmente se puede retomar. Y así seguimos. No me voy a detener en cada uno, pero tenemos padres e hijos. Imagínense todo lo que puede ocurrir con padres e hijos, de todo, no solamente cómo es la relación, sino qué pasa con estos niños, qué pasa con estos hijos, por qué son una especie de eh, televisor que nos va mostrando permanentemente lo que va pasando en la pareja. ¿Eh? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre con sus enfermedades? ¿Qué ocurre con sus relaciones? ¿Por qué está así? ¿Qué es lo que no está pudiendo? Y vamos a empezar a ver que ellos también muestran no solamente lo que pasa con papá y mamá, sino cuestiones sistémicas, dicho de otra manera, cosas que pasaron en el sistema o pasan más atrás todavía. A veces mucho más atrás. Nos vamos a enterar, por ejemplo, lo que significa un aborto y las consecuencias de un aborto. Lo que es para los hermanos, un aborto. Lo que es para la pareja, un aborto. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y por supuesto también es poder trabajar en eso, sanar y volver a ese estado de orden, por decirlo así. ¿Mm? Bien, lo mismo para trabajo, dinero, abundancia, y acá podemos decir, pero tengo deudas, pero yo trabajo, pero el trabajo se me corta, me echan de todos lados, pero el dinero no llega a entrar nunca, y nunca tengo éxito, y los proyectos se me cortan, los empiezo, pero no los termino, me falta fuerza, bla, 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 bla. Imagínense montones de cosas. Bueno, acá también vamos a aprender a ver cuáles son las claves, es decir, los órdenes en los cuales es posible que el trabajo, el dinero, la abundancia, el éxito pueda fluir. ¿Eh? Que pueda fluir. Importantísimo. Después vemos qué pasa en las empresas. Y cuando digo empresas, no se imaginen solamente empresas que vamos por ahí y las vemos. No, son empresas familiares. Un kiosquito, Emprendimientos. un emprendimiento, algo que nos largamos a hacer. O bien el hogar mismo, la casa y la familia, que es en sí mismo una organización. Fíjense que dice empresas y organizaciones. Y empresa familiar en particular, porque el 80% de las empresas en Latinoamérica son empresas familiares. Bien, lo siguiente, salud y enfermedad, un módulo tremendo, donde podemos llegar a los orígenes de nuestras enfermedades. Vamos a cambiar la cabeza respecto a las enfermedades, ¿sí? Vamos a pensar distinto. Va a dejar de ser un enemigo para empezar a ser un amigo. Vamos a empezar a aprender el lenguaje de la enfermedad. Vamos a ver qué está codificado en la enfermedad. Y vamos a darnos cuenta que la enfermedad es un mecanismo que me lleva nuevamente a la vida, por supuesto si lo sé leer, si le doy lugar. ¿Está? Y por último, órdenes de la ayuda, un módulo sumamente importante que es esto de ayudar al otro, esta necesidad de ayudar. Yo quiero ayudar a otro, no, pero que me ayuden. Pero, ¿y qué hago? No, mando ya mismo, quiero ayudar. Ahora que tenemos gente del norte con calores altísimos, o de Santa Fe, que no es el norte, pero igual tiene calores altísimos, entonces de repente hubo un deslizamiento en la zona de Jujuy y necesitan, por ejemplo, qué sé yo, ladrillo. ¿Qué le enviamos? Frazada. Llegan las frazadas, 48 grados de temperatura y llegan las frazadas. Lo mismo en Santa Fe, están todos mojados, todo tremendo, ¿y qué les enviamos? No sé, fósforos. Entonces, entramos en esta dinámica de la ayuda donde, caramba, ¿qué necesita el otro? ¿Qué es lo que yo puedo dar? ¿Quiero o no? ¿Puedo o no? ¿Y cómo equilibramos esta relación que es una relación de poder? Hay alguien que puede y alguien que no puede. Entonces, ojo al piojo porque acá se van a derivar montones de cuestiones. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente en muy pocas palabras el despliegue del primer año. No sé qué agreguen, comenten o Alex Casoli.
Ahí está. Sí, me quedó la duda en el módulo de padres e hijos. ¿Qué se vería? ¿El matrimonio con relación a el hijo con relación a los padres, por más que estén separados? ¿Se Todo, entiende todo, todo. todo? Pero a partir de lo que le sucede a mi hijo, ejemplo, puedo entender cosas según Sí, el comportamiento mío o de mi ex. totalmente. Ahí vemos, por Así. ejemplo, familias ensambladas, por decir algo. ¿Eh? Separación, viudez, nido vacío, la dinámica que se da entre los hijos, cuando hay algún aborto entre los hijos, los problemas de la exclusión del padre o de la madre, es qué ocurre ahí, cómo lo viven ellos, un montón de cosas que se dan dentro de ese mundo chiquito que es padres e hijos. Es decir, papá, mamá, estén donde estén, vivos o muertos, y cada uno de los hijos. Entonces, Muchas gracias. todo lo que ocurre ahí, ¿vale? Todo lo que ocurre ahí. Desde enfermedades infantiles, autismo, dificultades en la escuela, trastornos de atención, de todo, de todo. Es muy, muy completo. Tanto que en segundo año arrancamos con Es una segunda parte. la segunda parte de esto. Hay montones de cosas. Y en la segunda parte vemos cosas un poco más complicadas, como por ejemplo fecundación in vitro, adopción, ¿cómo se dice? No me sale de vientres la palabra. Subrogación de vientres. Ajá, vientres subrogados, una serie de cosas que hacen a los grupos familiares. Y lo vemos, primero para ver nuestras cuestiones y segundo para ayudar a las personas que tienen esos problemas. ¿Sí? En esto Muchas estamos gracias. más o menos. Yo no seguiría viendo mucho esto por la hora, que ya estamos en esta hora, ¿no? Pero bien, ¿alguna preguntita, algo, alguna cuestión, como para tener una idea de qué se trata este primer ciclo? Yo acá voy a aprovechar Tere. que Ale había dicho que era counselor, ¿no? A quienes cursan el primer año, Sí. como se abren a la formación sistémica y amplía, digamos, con el conocimiento sistémico, se amplía la escucha, se les entrega a quienes son coaches, counselors y bueno, Biodecodificadora también. sí, pero más que nada es a counselors y coaches, Sí. se les da un certificado de sistémica. Como si me dijeras coach sistémico. Claro, counselor Se les sistémico. Ok. Exactamente. Y a los que no lo son, sí. es justamente una certificación en conciencia sistémica y experto en órdenes del amor. Es decir, hasta ahí. Después, si no quieres ser constelador, no hay problema. Eso es por el primer año solamente. Tere, ¿qué? Quería preguntar algo más que nada práctico, que era horarios y eso, porque Bueno, vamos a estar cursando desde el martes 20 de julio, todos los martes, de 18 a 22:30. ¿Sí? Perfecto. En el medio vamos a hacer un break, no sé si, a veces, dependiendo de los temas, a veces hacemos 2 breaks cortitos, a veces un break, de manera de no estar 4 horas y media sentadas permanentemente, y empieza el 20 de julio, y es todos los martes hasta mitad de diciembre, ahí hacemos un descanso, y volvemos a retomar a mitad de enero, y continuamos los martes hasta fines de febrero. O sea, el último martes de febrero termina el primer año, sería. Se dan los mismos contenidos, la misma cantidad de horas que el otro primero, solo que en este formato de todos los martes. Perfecto. El segundo año, el segundo año no mantiene este formato. El segundo año se hace fin de semana, un fin de semana al mes, sábado y domingo. ¡Tic! A partir de marzo. A partir de marzo. O sea que quienes terminan, llegan al finalizar este grupo, están ya listos para sumarse al segundo año que comienza en marzo.
Perdón, Ok. ¿qué hora dijeron que son los martes? ¿De qué hora a qué hora? 18 a 22:30. 18 a 22:30. 8. Ah, de 18, 18. las 6. Salía entrecortado, hasta 22:30. Sí. Bien. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Ya estamos más o menos pasadito de tiempo, pero si tienen algo, alguna cuestión, de lo que quieran, ¿eh? De Creo lo que ya lo explicaste, lo de constelaciones cuánticas. ¿Por qué Ah, cuánticas? ¿por qué cuánticas? A ver, les cuento rapidito. Como todas las disciplinas, van también creciendo, ¿sí? Van descubriendo nuevas cosas y van autoactualizándose en la medida que van caminando. En este caso, la historia de las constelaciones está totalmente ligada a la historia de Bert Hellinger. ¿Está? ¿Qué pasa con eso? Desde que arrancaron, fueron mutando, fueron cambiando. Y eran constelaciones, no virus, pero mutaban igual, ¿sí? Entonces, venían modificando. Bert seguía haciendo nuevos descubrimientos, por decirlo así. Llegaban a él nuevas comprensiones. Entonces, esto era una cosa, y sigue siéndolo, viva, ¿sí? Decía, con movimiento. La última fase de Hellinger, que se murió hace 2 años, vamos, para En el 3 me 19 de parece. septiembre del 19. El 19, sí, Vamos 19 a del cumplir 9 2 años. del 19. Se va a cumplir 2, En va a septiembre cumplir 2 2 años. En septiembre van a ser 2 años. Pero la última parte de Bert fue lo que llamó él mismo nuevas constelaciones. Que si bien tienen todos sus antepasados en las viejas constelaciones, pero empieza a incorporar cuestiones conceptuales muy de fondo, ¿sí? Y también metodológicas, pero sobre todo el eje de la constelación. Y las constelaciones empiezan un poco a dividirse, por decir así. Hay quienes siguen con las viejas y se quedaron ahí, y hay quienes siguieron esa beta de Bert y siguieron hacia las nuevas constelaciones o constelaciones del espíritu. ¿Está? Les pido, no se asusten con la palabra espíritu, al contrario. Entonces, ¿por qué? Porque es una realidad espiritual de lo que estamos hablando. Entonces, empieza en esta beta de las nuevas constelaciones. Dentro de esa área de las nuevas constelaciones, aparece un subgrupo a la cual se denominó constelaciones cuánticas. ¿Por qué? Porque son unas constelaciones, por decir así, cortitas, chiquitas, potentes, donde se produce un cambio de observador muy en profundidad, que es el consultante. En profundidad, ¿por qué? Porque no se limita solo a lo que tengo consciente, sino mucho más. Y puedo ver de repente cosas que no podía ver antes. Entonces eso me cambia de tal modo que empiezo a observar toda la realidad de otra manera. Y la realidad cambia. Esto que le estoy contando no es ni más ni menos que un principio del observador, del cambio de observador, que en la cuántica es un elemento básico, que de acuerdo a cómo estoy observando, esta realidad que veo va a ser una cosa o va a ser otra. Cuando nosotros venimos observando así, 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 y venimos en esto, y de repente hacemos así, claramente lo que nosotros cambiamos nuestra mirada, por lo tanto toda la realidad cambia. Y esto a veces es sumamente potente. A veces cambia casi mágicamente, por decirlo de alguna manera. Como diciendo, wow, se movió algo y no se hizo nada, entre comillas, para cambiarlo, sino que lo que hicimos fue mover a nivel campos. Este es un concepto que lo estudiamos bastante tiempo para poder internalizarlo. Entonces, son campos desde los cuales la realidad 3D se plasma. Entonces, movemos ahí estos campos y luego la realidad se mueve, o sea, por todos lados cambia. Entonces,
pequeñas constelaciones donde se producen fuertes cambios de observador, cambia esta estructura desde la cual se va armando la realidad y se producen, a ver, movimientos increíbles, a veces increíbles, incluso hablando de enfermedades, enfermedades graves donde, a ver, podemos pensar acá no hay solución y sin embargo se retiran. ¿Eh? O de repente, no sé, por decir algo, un hijo que hace 18 años que no, estoy contando un caso real, 18 años que no llamaba a la mamá hizo esa constelación y cuando termina la constelación el hijo la llama. ¿Se entiende? O sea, cosas que trabajamos en toda esta red donde estamos conectados. Entonces hay cosas que por momentos nos sorprenden, porque pasa algo que no imaginábamos que iba a pasar. ¿Está? No sé si En explica. la formación estamos todo el tiempo en todos los módulos haciendo constelaciones cuánticas. Sí. Hacemos también algunas de las, como, no sé cómo decirles, de las tradicionales que la gente conoce más con varios representantes, pero fundamentalmente el trabajo se combina lo teórico con constelaciones cuánticas. El trabajo personal se va haciendo mucho de esa manera. En el primer año debemos hacer 500, no sé cuánto. 10. Y hacemos, no sé. No, porque hacemos más de más. 10 dinámicas, Sí, de 10 dinámicas por módulo, o sea sí, que mucho más. más de 100, Montones. una cantidad impresionante. Así que bueno. Y en las clínicas le damos mucho más énfasis al trabajo en constelaciones grupal, entonces así está todo abarcado. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna cosita, pregunta? ¿El segundo año también es más o menos alrededor de 6-7 meses? Un año. No, son 10 Son 10 módulos más. 10 encuentros. Sí, 10 encuentros. En ese primer año vamos a tener, por así decir, 2 fases también dentro del segundo año. La primera va a ser para ir completando e incorporando lo que necesitamos para ser consteladores, para entrar en contacto con esta realidad que te estoy diciendo, prepararnos para eso y también preparándonos ya en facilitar constelaciones los alumnos. O sea, ya en un training para que cada uno de ustedes pueda constelar. No para que se desarrollen como consteladores si no quieren, también para constelar en la vida cotidiana. Mis temas, mis cuestiones, mis situaciones, las situaciones familiares, sin necesidad de que me dedico a ser un constelador. Es una herramienta, como dicen todos, muy, muy práctica, simple, potente. Tengo una pregunta. Gracias. Dale. Las clínicas son encuentros aparte de los encuentros de los martes. Sí, sí. ¿Y lo que días? Nosotros hacemos una clínica por mes, generalmente durante el primer fin de semana de cada mes, a veces es en sábado, a veces es en domingo, son 7 horas con un corte en el medio para almorzar. Y nosotros vamos avisando las fechas de antemano, las fechas que las vamos a hacer, para que cada uno se anote cuando puede, y de esa manera va completando según su disponibilidad, va completando las 5 requeridas mínimamente. Y si quiere, puede seguir haciendo todas las que quiera. Estamos hablando siempre de modo virtual. Sí. Sí. Online. Sí. Y el segundo año, que es un fin de semana, perdón, también. Ahí es el segundo año también los módulos se hacen en fin de semana, en vez de días de semana, se hacen en fines de semana, un fin de semana por mes. Y también está esta posibilidad de hacer las clínicas en ese fin de semana que le dedicamos una jornada a eso. En las clínicas también constelamos nuestras cuestiones. Exacto. Son constelaciones, es como ir a un taller y estar. Es un taller grande. Es un taller grande. Sí, charlado, comentado, hablado, y también que le da lugar a lo que está pasando en ese momento, con el grupo de gente que está ahí. ¿Cómo sería eso? Y hay veces que hay temas de enfermedades, hay veces que la gente está desanimada por determinada razón, entonces hacemos cosas al respecto.
Algo así, algo así. Bien. ¿Alguna otra cosita más? No. Yo tengo una pregunta más. Sí, sí, Con la que horarios, aranceles. el, Sí, ay, no sé, no los tenemos acá, pero los podemos pasar. se los pasamos Pasamos todo, se los sí. pasamos. Tenemos el arancel de este curso, es el mismo del curso que comenzó a principios de año, en marzo, abril, que va haciendo todos los meses. Lo que hacemos, que es como el tiempo que se hace este curso es un poco más corto que el otro, damos diferentes posibilidades de abonar. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad y la posibilidad de cada uno, es la manera que elige de abonarlo. Así que por eso lo pasamos directamente. Sí. Vas a ver una tablita, relación. vas a ver una tablita. Y una de ellas seguramente te resulta más cómoda que otra. Hay plan para pagarlo en 8 cuotas, hay otro en 12, bueno, depende de cada uno cómo se organiza. Igual se lo podemos mandar ahora nomás Sí, yo no tengo tu teléfono, pero bueno, no sé si por ahí vos estás como hablando con alguno de nosotros tres. No, pero te lo puedo pasar si querés acá al chat. Perfecto. Dale. Ahí está, pásamelo y yo te lo paso enseguida. Sí. Bueno. Sí, ¿En el chat? En el chat, pásamelo en el chat y yo te mando un mensajito de WhatsApp. Bien. Ale también. Te lo enviamos, dale. Ale Okay. ya le mandé hoy un montón de cosas, así que faltaba solo. Bien. Okay. ¿Las clases quedan grabadas por las dudas de que en alguna no podamos asistir? Sí. Gracias por traer eso. En realidad, son varias las cosas grabadas que van a recibir. No solamente la clase que van cursando, que la van a ir teniendo para ver después las veces que quieran o ver algún tema en particular, sino también otros videos o clases que tienen que ver con eso, relativos a eso. Una guía de aprendizaje, literatura electrónica. Y, sí, durante el primer año, en realidad, el énfasis es en vivir los módulos. Sí. En no entrar en el paradigma del intelecto, y que estudio constelaciones, sino vivo las constelaciones. Atravieso el módulo, lo paso por mi cuerpo, lo plasmo en mi vida. Entonces, el propósito no es llenarlos de información para que lean y lean. En el segundo año sí. Pero el segundo año es todo lo que le hicieron en el primero, sí va al segundo. El primero, ¿sí? El propósito es que hagan el trabajo personal, porque viviendo uno las constelaciones es que después puede acompañar a otro con las constelaciones. Así que ahí en la carpeta van a encontrar, como decía Cecilia recién, los videos de las clases en las que estuvieron, porque justamente lo que priorizamos además es la confidencialidad y el respeto que se da en el grupo. Estamos trabajando con el alma de cada uno de los alumnos, entonces somos muy respetuosos de eso, así que solamente los videos son para quienes estuvieron presentes y puedan volver a verlos y hacer los ejercicios. Algunas otras clases, algunos otros webinarios, algunas otras charlas que les vamos sugiriendo. Esa guía de aprendizaje que son unas preguntas para hacerse a uno mismo. Si uno quiere, las escribe. Si no, solamente abre el campo y bueno, van llegando las comprensiones. Y después se irán agregando de acuerdo a cada módulo, a cada tema. A veces les sugerimos que miren otros videos, otras charlas, o les sugerimos alguna bibliografía, les ponemos un PDF de algún libro de Bert Helling o de otros autores en la misma carpeta. Y esa carpeta se la compartimos, es una carpeta de Google Drive que les compartimos a quienes estuvieron cursando el módulo. Bien. Gracias. Ok. ¿Alguna otra cosita? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Bueno, vamos cerrando. Entonces, más que nada, gracias por haber venido, por haber preguntado, por haberse interesado. Les aseguro que todo esto es un mundo, es todo un mundo bello, muy bello, donde podemos de alguna manera cambiar un poco la historia de nuestras vidas, cambiar incluso la historia o la línea de la historia familiar, y eso es sumamente reconfortante y aparte que nos alivia muchísimo.
Entonces, bueno, para cuando quieran, las preguntas que quieran, no es que se termine acá, nos llaman, nos mandan un mensaje, lo que sea, y seguimos en contacto. Badu, ¿alguna cuestión? ¿Algo? ¿Comentar algo? No, nada, no. Nada, que no se queden con preguntas, que este es el momento para hacerlas. No, nada más que eso. Bien. Sil, además de eso. No, ya está ahí, le estaba anotando ahí el número de Romina para después enviarle la Ok, información. bien. Bueno, Estamos disponibles para todas las preguntas. señoras, en este caso ha sido un gusto. Sigan en contacto cualquier cosita. No tengan miedo de preguntar, de llamar. Lo peor que puede ocurrir es que no contestemos rápido. Eso es lo peor que puede suceder. Pero con un poquito de paciencia, estamos ahí, contactamos y vamos viendo cada caso en particular. ¿Les parece? Bueno, gracias por venir. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Con algunos nos vemos, con otros no nos vemos, con otros nos vemos Gracias. después, etc. Bueno, Así que, gracias y Muchas gracias gracias. Sil por